La confianza en la figura de apego es la base de una personalidad estable y segura. John Bowlby. Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nuestra invitada especial, la licenciada Annette Orillac, nos trae el tema apego y pérdidas. Bienvenida, Annette, a nuestro programa. Muchas gracias, Giselle. Gracias por este espacio que nos das a mí, a la Fundación Relaciones Sanas, para tocar este tema que es tan importante. Definitivamente que cuando hablamos de apego, ese vínculo que se forma entre ese, podríamos decir, recién nacido y esa figura, ya sea la madre o esa cuidadora principal o ese cuidador principal. Sin embargo, cuando acabo de decir ese recién nacido, titubeé, porque a veces hablamos de que ese apego se forma desde esa concepción de esa criatura. Entonces, compártenos un poco, Annette, ¿qué es el apego? Esos tipos de apego y esas características. Claro que sí. Bueno, como bien dices, el apego puede formarse desde antes, muy posiblemente, desde la concepción, desde los primeros meses de embarazo, y dura aproximadamente hasta los 18 meses o 24 meses después de que la criatura ha nacido. Y el apego es una relación, un vínculo muy especial que se forma entre el bebé y su madre principalmente, o su cuidador o su cuidadora principal. Y es que este apego forma las bases de la personalidad de este niño, de este bebé, que va a vivir durante toda su vida básicamente de acuerdo a cómo se ha desarrollado ese apego. Es decir, que es un vínculo afectivo duradero. Y de ahí la importancia que tiene el apego seguro con el bebé, que es el más importante, el que queremos realmente cubrir, el que todos deseamos. Pero entonces cuando hablamos, si hablamos de este apego seguro, no todas las experiencias que vive esa madre con esa criatura se dan bajo esas circunstancias en que se crea un vínculo seguro. ¿Existen otras características, estos otros tipos de apego? Sí, claro que sí. El apego seguro es el que todos quisiéramos que se desarrollara, pero también hay diferentes tipos de apegos inseguros. El apego seguro, por ejemplo, uno ve un bebé que ya está gateando y empieza a explorar. Ese bebé sale, explora y regresa a donde mamá, a su base segura. Y eso le permite ir desarrollando ese apego seguro que después lo va a acompañar durante el resto de su vida. Ese bebé que está seguro y que desarrolla ese tipo de apego cuando es adolescente también va a explorar en relaciones con otras personas, con una novia, con un novio. Es decir, ese apego lo acompaña durante su vida. Entonces, de ahí es la importancia del apego seguro. Ese niño con un apego seguro puede crecer tranquilo, con paz, seguro, protegido, sabe que si algo le pasa, su madre va a responder, sabe que puede explorar y que puede regresar, sabe que su mamá lo entiende, porque la madre, que es principalmente, pues cuando hablamos del apego madre-infante, es porque principalmente la madre es la que lo cuida, cuando lo mira a los ojos, entiende lo que le está pasando. Hay este vínculo en donde a través de la mirada, a través de los mimos, a través del cariño, de los besos, de las caricias, esa madre entiende si ese niño está llorando porque tiene miedo o tiene cólicos o tiene hambre o está sucio o sencillamente necesita que lo carguen, necesita compañía, porque esa madre puede metabolizar eso que ese niño no entiende lo que le está pasando. Un bebé recién nacido, sobre todo, no entiende lo que está pasando. Está en un mundo en donde prácticamente él y su madre son la misma cosa. Entonces es importante que se desarrolle. Sin embargo, cuando no pasa esa relación, cuando no se desarrolla de esa forma, surge entonces el desarrollo del apego inseguro, que puede ser, dependiendo de lo que se dé, puede ser un desarrollo de un apego evitativo, o puede ser ansioso,
o peor aún puede ser desorganizado. Entonces, cuando se trata de un apego, por ejemplo, ansioso, el niño está llorando o sea, su madre sale, el niño llora y su madre regresa y no necesariamente se calma cuando regresa. Lo que uno ve de un niño chiquito que se despide de su madre y cuando vuelve a su madre, él le abre los brazos, la quiere contemplar, quiere colocar en etcétera. El ansioso está con permanente miedo. Está como con una incertidumbre si lo van a atender o no lo van a atender. El evitativo es más duro todavía porque el evitativo puede ser que el niño ni siquiera ya termina llorando cuando la madre sale. Y cuando regresa es posible que no la mire ni a los ojos porque no sabe a qué atenerse. La incertidumbre de esa relación que se va desarrollando ha llegado a un punto en donde no sabe si realmente puede contar con esa madre o no. Entonces evita, para como un mecanismo de defensa innato, evita estar en ese contacto con la madre. Y peor aún, el apego desorganizado es el más triste, porque en el apego desorganizado la cuidadora o el cuidador, él mismo necesita ayuda. Entonces es muy difícil dar lo que uno no tiene. Y para ese bebé, esa persona que está cuidándolo es fuente de angustia, es fuente de miedo, en lugar de ser un refugio. Entonces, esto sucede en menos de los casos, gracias a Dios, pero pasa cuando hay situaciones en donde puede haber traumas, consumos de alcohol, consumos de sustancias, trastornos mentales, es decir, traer a un niño al mundo implica muchas responsabilidades, pero el desarrollo óptimo que todos quisiéramos que se desarrollara en todos los niños es el apego seguro. Es casi una vacuna psicológica. Definitivamente, y qué importante que fomentemos esa conciencia en nuestra población de esa responsabilidad que debe tener la pareja o la persona que en un momento dado decida traer un hijo al mundo. Y dicho todo esto, Anet, una parte importante es cómo se manifiesta, o veamos, en esa etapa adulta, cómo se manifiesta ese apego, hablemos de ese apego inseguro evitativo. Claro, bueno, básicamente lo pueden ver en adolescentes y adultos que de pronto evitan un poco socializar o evitan las relaciones más íntimas, evitan exponerse a que haya un posible rechazo, o son personas que de pronto tienen muchos celos, mucha inseguridad. Hay de diferentes tipos de inseguridades en lo que es la parte en el adulto ya, pero un caso puede ser uno que aparenta mucha seguridad, aparenta mucha independencia, pero en el fondo no quiere intimar porque siente un miedo a ser rechazado o siente miedo a sentirse o a demostrar vulnerabilidad. Por ejemplo, vulnerabilidad puede demostrarse cuando uno tiene miedo o cuando uno se siente débil ante una situación, cuando uno no se siente seguro sobre lo que tiene que hacer o ante una situación difícil. Entonces se muestra muy fuerte, como que no quiero mostrar mi vulnerabilidad. Pero todo eso viene por el desarrollo de su apego desde la infancia. Entonces, de allí la importancia de desarrollar apegos seguros con los niños. Y otra pregunta iría en la línea de ese adolescente, porque cuando hablamos del adulto, pues ya el adulto tiene cierta madurez, ha pasado por cierta situación, pero el adolescente está tratando de encontrar su identidad, está tratando de conocerse. ¿Cómo impacta ese adolescente? Porque como bien tú acabas de mencionar, dice que da una apariencia de seguridad. Sin embargo, puede ser lo contrario. Pero con nuestros adolescentes hoy en día es tan incierto la forma. Acabas de hablar de no intimar, de no estar cerca. ¿De qué otra manera se manifiesta en el adolescente
ese apego inseguro evitativo? Bueno, puede ser también en relaciones que exige demasiada cercanía, exige demasiada como seguridad. Yo quiero estar seguro de que tú me quieres, yo quiero estar seguro de que tú no vas a estar con más nadie. Ese como exceso de miedo al abandono se puede reflejar en un exceso de intimidad. Se puede reflejar en una celopatía, en celos, en quiero saber dónde está, o sea, se manifiesta de muchas maneras. Y no solamente en la parte íntima, en la parte de las relaciones sociales también, en la parte de la autoestima. Eso le afecta en diferentes aspectos de su vida. Hay muchos estudios que demuestran que las personas que tienen apegos seguros de niños, de adultos, resultan personas mucho más seguras. Y se relacionan con personas que también tienen apegos seguros. Y en el caso del adolescente, me viene ahora en este momento a la mente ese sentirse rechazados, ese sentirse que no son aceptados por el grupo o tal vez no aprobados por alguno de los pares, de los compañeros. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con seguridad, autoestima, autoconfianza, se va desarrollando a través de los primeros años de la adolescencia. O sea, se forma desde el inicio, pero en la adolescencia es donde se empieza a notar cómo ese adolescente empieza como a separarse un poco de sus padres y a tratar de buscar su identidad y de relacionarse con otras personas. Va a depender mucho de cómo está su autoconfianza, su autoestima, cómo están sus niveles de seguridad, para sí mismo irse relacionando con otras personas. O sea, nosotros vemos adolescentes que están muy seguros y muy tranquilos y no tienen ese temor de qué va a decir el otro o qué va a pensar el otro. Y vemos adolescentes que se sienten están como muy permanentemente viendo qué piensa el otro, midiendo fuerzas, ¿no? Se ven distintos estilos, porque también pues, el tema del desarrollo del apego influye permanentemente en la personalidad. Excelente, excelente información, Anet. Y nos queda esta última pregunta que es muy importante. Estos programas que lleva la Fundación Relaciones Sanas, ¿en qué consisten? Y sobre todo para nuestra población o nuestros televidentes sepan si necesitan algún tipo de ayuda, a dónde deben acudir. Claro que sí. La Fundación Relaciones Sanas tiene varios programas. Prevención de acoso escolar, prevención de suicidio, apoyo hospitalario, y por supuesto el programa de apego madre-infante. Entonces con el programa de apego madre-infante se hacen varias cosas. Una de las cosas que se hacen son charlas preventivas para aquellas cuidadoras que están en hogares tipo aldeas SOS o Las Claras o en diferentes momentos del año se tienen acceso a diferentes lugares, el Hogar María Guadalupe. También se hacen entonces charlas de protección para adolescentes y se hacen pues las charlas de lo que es el mismo programa de apego madre-infante para adolescentes que están embarazadas o adolescentes que están recién dadas a luz. Estos programas incluyen diferentes charlas. Hay charlas de autoestima, charlas de sexualidad, charlas de redes de apoyo, el rol del padre, el autocuidado y por supuesto de lo que implica el desarrollo del apego madre-infante, que es donde más énfasis queremos hacer. Como comenté anteriormente, poder desarrollar un buen apego es darle mucha seguridad a esa criatura para el día de mañana. Y fundamental para nuestra sociedad. Fundamental para nuestra sociedad y para el mundo entero. Así es. Y últimamente estamos también incluyendo dentro de los programas un espacio de juego para permitir que las madres y los niños conecten y se sintonicen en esa parte del juego. Excelente. ¿Y cómo pueden acceder a Fundación Relaciones Sanas? Bueno, a través de nuestras redes sociales, Fundación Relaciones Sanas, también tenemos el correo electrónico info@fundacionrelacionessanas.com, creo que es ese, y a través de los teléfonos de la Fundación también estamos allí disponibles. Gracias, Anet, por brindarnos toda esta información. Y ahora nos vamos a una pausa y regresamos con la licenciada Kiosay Nieves. Para ser un adulto independiente y seguro,
debió haber sido un bebé dependiente, apegado, sostenido, en pocas palabras, amado. Sue Gerhardt. Necesitamos dejarles saber a nuestros hijos que la relación con ellos es más grande y fuerte que cualquier problema. Gordon Neufeld. Y estamos de regreso con la licenciada Kio Say Nieves de la Fundación Relaciones Sanas. Bienvenida, Kio. Muchísimas gracias por la invitación, así que vamos a estar compartiendo un poquito de información para la población. Gracias mil. Y bueno, hablábamos con Annette sobre ese apego. Sin embargo, cuando hablamos ya de pérdidas, sabemos que hay una relación, este factor que determina cómo reaccionamos ante la pérdida. Háblanos un poco cuáles son esas características o ese factor determinante que se da en la pérdida, dependiendo del tipo de apego que hemos establecido con esas figuras parentales o esas primeras figuras cuidadoras. Claro. Bueno, cada persona reacciona de una manera totalmente diferente a la pérdida. Definitivamente que un factor es el vínculo que nosotros hemos desarrollado desde pequeños con nuestros cuidadores. Existen diferentes tipos de apego, sin embargo, tenemos que ver cómo la persona, dependiendo de ese apego, cómo la persona reacciona y cómo maneja el dolor. En ciertos apegos el dolor puede ser muy intenso y en ocasiones se pueden llevar a muchísimos tipos de conducta, ya sea que la persona tenga un poco más de recursos para salir adelante y utilizar la resiliencia, o la persona que prefiera mejor ocultarlo, hacer otros tipos de actividades para desconectarse emocionalmente de ese dolor que está experimentando. Y en el caso específico, hablemos de este tipo de apego evitativo inseguro. En estos casos, ¿cómo la persona reaccionaría ante la pérdida? Considerando que esa es la forma como se vinculó en sus primeros meses de vida. Claro, bueno, por lo general, las personas que tienen un tipo de apego inseguro sienten como, vamos a decir, como un conjunto de emociones. Pueden sentir rabia, pueden sentir incertidumbre, pueden sentir mucho miedo. Pueden surgir las preguntas de, bueno, ¿ahora qué yo voy a hacer? Que esta persona no está en mi vida. O si ha perdido algún tipo de trabajo o etapa, o está pasando a otra etapa de ciclo de la vida. Entonces, no solamente nos referimos a pérdidas físicas, sino a diferentes tipos de pérdidas. Y pensando un poquito en la pandemia, donde todos perdimos algo. Perdimos espacios, perdimos oportunidades, no pudimos, muchos adolescentes no pudieron graduarse. Todo ese tipo de situaciones hacen que la persona con este tipo de apego pueda sentir muchísimas emociones que son emociones desagradables. Y en el caso de una pérdida de algún familiar, se puede sentir o mejor dicho, puede coexistir este sentimiento de yo amo y odio a esta persona, porque esta persona me ha abandonado, porque existe este miedo al
al abandono. Y sale también un poquito la desesperanza. Excelente. Qué interesante, ¿no? Cómo por un lado coexiste el amor, pero también ese abandono lo lleva a tener rabia a esa persona que no está. Sin embargo, si nos quedamos con la pérdida por separación y divorcio, ahí, ¿cómo maneja esa persona en el tema de su apego inseguro? ¿Cómo maneja esa separación y o divorcio? Porque también se ven algunas reacciones que normalmente podría tener esto, lo que le llamamos el acting out, o podría enfrentarse a conductas desadaptativas. Claro. Sabes que se me viene a la mente cuando hay hijos de por medio, que los hijos quedan como en esa lucha como de poder, ¿no? Bueno, voy a través de mi hijo o de mi hija, voy a hacer que a lo mejor el papá o la mamá no lo pueda ver, o le voy a conversar ciertas cosas que a lo mejor para su edad no pueden entender. Entonces, suele haber estos diferentes tipos de situaciones y comportamientos que la persona no lo hace conscientemente. Eso es muy importante destacarlo, sino es que no se da cuenta de lo que está haciendo, porque no estás pudiendo manejar ese dolor de esa pérdida. Interesante, ¿eh? O sea que el no afrontar ese dolor hace que caiga en esa manipulación en su entorno, con sus hijos. Al final es como tratar de lograr algo, pero lo hace de una manera desadaptativa. Claro. Y eso también incluye, por ejemplo, personas que se refugian a sustancias, a los juegos de azar, a diferentes tipos de situaciones que a la vez también lo ponen en riesgo y no son conscientes de ello. Excelente, Kio. Bueno, tenemos aquí, nos escriben de Ser TV Panamá y tenemos una pregunta. Dice la persona: en el caso de un apego ansioso, ¿qué reacciones presentaría la persona ante esa pérdida? Y obviamente no nos especifica qué pérdida, pero entendiendo que debe ser una pérdida, tanto una ruptura o una pérdida física. Claro. Bueno, definitivamente pueden surgir diferentes tipos de reacciones. Y una de las reacciones que siempre se puede observar es no poder afrontar ese dolor o ese sufrimiento, ¿no? Entonces comenzamos a hacer diferentes tipos de comportamientos o de actividades para estar desconectados de ese dolor. Y por lo general es muy difícil que una persona con este tipo de apego busque ayuda en comparación a una persona que tenga un apego seguro, ¿no? Que experimenta su malestar, sabe que está mal o que se siente devastado, pero tiene esa apertura de ir a buscar ayuda, ya sea con un ser querido, con algún especialista, y pueda tener esa apertura. En cambio, es un poquito más difícil con las personas que tienen el tipo de apego ansioso. Incluso también en terapia se hace un poco más difícil que se puedan abrir a compartir y experimentar, porque más que todo es experimentar esa emoción desagradable. Kio, y una última pregunta. En el evento de que el niño o el adolescente atraviesa por esa pérdida, ya sea, hablamos de varios tipos de pérdida, no necesariamente la pérdida física, ¿cómo lo afecta más adelante a lo largo de su vida ese vínculo que va estableciendo con personas, ya sea porque establece una relación amorosa o porque tiene con sus amigos, con sus hijos eventualmente? ¿Cómo esa persona le afecta habiendo tenido esa pérdida en la niñez o en la adolescencia?
Bueno, definitivamente que toda pérdida que se experimente a temprana edad es muy importante, marca mucho en la vida del adolescente o del niño, ¿no? Lo importante es tener en mente que van a haber también otras figuras que pueden acompañar y pueden reparar este sufrimiento o este tipo de apego que hayan tenido con la figura que han perdido, ¿no? Entonces, no es algo que lo va a sustituir, sino que los va a ayudar a ver la vida desde otra perspectiva. Se van a sentir acompañados, apoyados. Y si nosotros vemos que esta situación en los adolescentes principalmente les afecta, lo ideal sería que pudieran pues consultar a algún especialista de salud mental. Y quería como añadir a eso que nos dices, ¿es posible que a través de esa pérdida o de esa situación dolorosa que ha vivido el niño o el adolescente, en esa etapa adulta no quieran vincularse o no se quieran apegar para no perder? No sé si me explico esa pregunta, como que queda como el niño o el adolescente ya en su etapa adulta resentido o se siente con temor a apegarse a otras personas por temor a perder. Sí, eso puede, pues algo que puede pasar. Siempre como adultos y como cuidadores debemos estar pendientes de los cambios de comportamiento y de ciertos detalles que a lo mejor nos puede decir ese niño o ese adolescente. Porque claro, si llegamos a la vida adulta teniendo este miedo a vincularnos, es porque lo más posible no se procesó de manera adecuada el duelo. Interesante y sobre todo revelador para muchos de nuestros televidentes que se pueden encontrar en este momento atravesando por estas situaciones, lo cual te agradecemos mucho nuevamente, Kio, por estar aquí con nosotros. Y bueno, estamos seguros que seguiremos haciendo muchas actividades, ambas fundaciones, en pro de ayudar a nuestra sociedad panameña. Gracias nuevamente, Kio, por estar aquí con nosotros. Y les recordamos a todos nuestros televidentes nuestras redes sociales, @CERTVPanamá, @Fundación Piero 17. Y nos vemos en una próxima edición. Y gracias por sintonizar Transformándonos.